Queremos resolver la ecuación radical dada, la raíz cuadrada de la cantidad x. 9 más 1 es igual a la raíz cuadrada de x porque esta ecuación radical contiene dos radicales. Queremos seguir las directrices dadas a continuación. Primero queremos poner un radical en cada lado de la ecuación. Entonces queremos levantar ambos lados de la ecuación al poder del índice. Después de hacer esto, y luego simplificando, si la ecuación todavía contiene un radical, queremos aislar este radical en un lado de la ecuación, y luego levantar ambos lados de la ecuación al poder del índice de nuevo. Luego resuelve la ecuación resultante y verifique la solución o soluciones. Mirando nuestra ecuación, avise cómo tenemos una raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Así que podríamos cuadrar esto en su forma actual, pero pienso que cuadrar ambos lados será un poco más fácil si aislamos la raíz cuadrada más complicada, que en este caso debe ser la raíz cuadrada de x, 9. Así que comience restando un hexanewton a ambos lados de la ecuación. No tenemos que hacer esto, pero creo que hará nuestro trabajo un poco más gestionable. Así que tenemos la raíz cuadrada de x, 9 igual la raíz cuadrada de x, 1. Y porque nuestra ecuación contiene raíces cuadradas, ahora vamos a cuadrar ambos lados de la ecuación. Ahora tenga cuidado aquí, no podemos cuadrar ambos términos, tenemos que cuadrar esta diferencia. Así que en el lado izquierdo cuando cuadramos la raíz cuadrada de x, 9, tenemos x, 9, y en el lado derecho, tenemos que multiplicar esto. Tenemos la raíz cuadrada de x, un x raíz cuadrada de x, 1. Recuerda que no hay acceso corto aquí. Realmente vamos a tener 4 productos, 1, 2, 3 y 4. Tenemos x, 9 igual la raíz cuadrada de x la raíz cuadrada de x. Eso sería x, luego tenemos menos un raíz cuadrada x. Luego tenemos otra menos un raíz cuadrada x que es menos 2 raíz cuadrada x. Y luego menos un x Siemens más 1. Aviso como nuestra ecuación todavía contiene una raíz cuadrada. Por lo que ahora necesitamos aislar esta raíz cuadrada y luego cuadrados ambos lados otra vez. Comencemos restando x en ambos lados, así como restando 1 en ambos lados. Así que esto será 0, esto será menos 10 igual esto será 0. Tenemos menos 2 raíz cuadrada x, y esto será 0. Vamos adelante y acabemos esto aquí. Así que ahora dividiremos ambos lados por menos 2. Así tenemos la ecuación 5 igual la raíz cuadrada de x. Ahora para deshacer esa raíz cuadrada, volveremos cuadrados ambos lados. Y tenemos 25 igual x o x igual 25. Y ahora para asegurarse de que funciona, realizaremos la sustitución en la ecuación original. Así bajo la raíz cuadrada tenemos 25, 9 que va a ser la raíz cuadrada de 16 más 1 es igual a la raíz cuadrada de 25. Bien, la raíz cuadrada de 16 Siemens 4, 4 más 1 Siemens igual a la raíz cuadrada de 25, que es 5. Así nuestra solución verifica, y nuestra solución es x igual 25. Echemos un vistazo a un ejemplo más similar a este en el siguiente video.